nosotros somos los integrantes del CIPA 9 y el día de hoy vamos a abordar todo lo relacionado con la Contraloría General de la Nación. Mi nombre es Luisa Fernanda Isa, mi compañero Fabián Meneses y César Solanilla. Bueno, arrancamos con la Contraloría General de la Nación, que es el máximo órgano control fiscal que tiene el Estado y tiene como misión procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuas en las distintas entidades públicas. La historia de la Contraloría es que en el año 1991, cuando se establece la Constitución Política de Colombia, se establece en el artículo 267 que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General a todas las entidades que manejan bienes y recursos del Estado. Entonces, pues todo está, la Contraloría, todo lo que es sus funciones, su estructura, pues parte de todas las indicaciones que están en los artículos de la Constitución Política y arrancamos con el del 267. ¿Qué hace? Bueno, en el cumplimiento del artículo 119 de la Constitución Política Nacional, la Contraloría ejerce en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que tienen fondos o bienes de la nación. Entonces, la función principal de ellos pues es hacer una vigilancia del uso y de los recursos que se dan en todas las entidades que son públicas. Entre ellas, pues hay como digamos, unos parámetros de las funciones que tiene la Contraloría que vamos a ampliar. El primero dice que evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado. Entonces allí ella tiene que hacer una evaluación y un análisis de todos esos resultados que generan todas las entidades del Estado que maneja bienes o recursos públicos. El segundo examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos. Es decir, la Contraloría es quien examina si se da cumplimiento legal y si todas las entidades logran alcanzar las metas establecidas, es la Contraloría quien hace como esa supervisión. El tercero que nos dice, establece, pues tiene a cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. Es decir, si alguien llega a generar algún daño o bueno, hacer una omisión en todo lo que tiene que ver con los bienes o servicios del Estado, pues es finalmente la Contraloría quien establece ese tipo de responsabilidades. Impone las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal, es decir, es la Contraloría quien establece o quien genera como ese tipo de control, pero también de acciones de mejora. Procura igualmente el resarcimiento del patrimonio público, genera en el ejercicio de la denominada jurisdicción coactiva, intenta recuperar los recursos y bienes públicos que han sido objetos de deterioro como resultado de su mala administración o que han sido aprobados en forma indebida por los funcionarios o los particulares. Es decir, que todas esas, digamos que problemas que se dan o que surgen por un mal uso de un recurso, los daños que se generan administrativos, pues finalmente es la Contraloría la que se encarga de todo ese proceso de recuperación. En promover, adicionalmente la Contraloría genera una cultura de control de patrimonio del Estado y de la gestión pública, y el organismo de la Contraloría pues se vincula activamente a la ciudadanía y al control de gestión pública y apoya técnicamente el Congreso de la República para el ejercicio del control político y el desarrollo de la función legislativa. Es decir, que la Contraloría no es un Estado que trabaja solo, sino que trabaja muy de la comunidad, porque finalmente
pues ella es la que se encarga de vigilar qué pasa con todos esos recursos que son del Estado y que son públicos y que también pertenecen o que se relacionan mucho con la sociedad en general, es decir, con toda la comunidad. En cuanto a la estructura, la Contraloría se encuentra en los organismos de control en Colombia, como lo son también la Procuraduría, la Auditoría, la Defensoría del Pueblo, y entre ellas pues también encontramos a la Contraloría. Hace parte de los órganos autónomos e independientes del Estado, como lo son el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Televisión, es decir, dentro de la estructura organizacional que tiene el Estado, allí se ubica la Contraloría, pero ella también es independiente y es autónoma. Si bien es cierto que es vigilada, nadie puede venir a, es decir, ningún tipo de servicio o de entidad del Estado puede generar algún tipo de reacción en contra, algo que la Contraloría haya establecido, ¿sí? Porque ellos son el máximo ente fiscal de revisión que tienen sobre todas las entidades que hay en el Estado. Entonces nadie podría venir, es decir, otra entidad a cuestionar lo que la Contraloría ha hecho porque no le compete. La Contraloría tiene ciertas, digamos, libertades o autonomía frente a algunas cosas. Todo, pues, por supuesto, desde los lineamientos que rigen la Constitución política. Y vamos con las funciones del Contralor. Bueno, en el artículo 268 de la Constitución de Política de Colombia es en donde encontramos las funciones que tiene el Contralor. Dentro de las funciones, una de las primeras que encontramos es que prescribir los métodos y los criterios de evaluación financiera y operativa de los resultados. También el Contralor tiene que revisar las cuentas de los funcionarios que son los quienes llevan el erario y determinan el grado de la eficiencia de ellos frente a su función. El erario es los bienes y el dinero que tiene como tal el Estado por la recaudación de sus impuestos. También tienen que llevar el registro de la deuda pública de la nación y de las entidades descentralizadas y territorialmente o por servicios. También tienen que exigir informes sobre la gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden. Es decir, que el Contralor en cierta medida es quien se encarga de la parte financiera, por lo menos de supervisar la parte financiera económica del país. También establece las responsabilidades de la gestión fiscal, impone sanciones, recauda montos, es decir, también recauda deudas que se tengan que estén contraídas contra el Estado. También conceptúa la realización y la calidad y la eficiencia del control fiscal en las entidades del Estado. También, es decir, el Contralor está por encima de los fiscales a nivel de los fiscales que se encargan de todo lo del tema de dinero. También presenta al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, porque pues no solamente se encarga de la riqueza económica, sino en cierta medida también de la natural. También dentro de las funciones presenta proyectos de ley que sean relativos al régimen y de control fiscal. Presenta informes al Congreso y al Presidente de la República sobre sus cumplimientos de funciones. También dicta normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. Advierte también a los servidores públicos que administran recursos de la nación la existencia de un riesgo en operaciones con el registro de prevenir la ocurrencia de un daño. También presenta a la Cámara de Representantes la cuenta general del presupuesto y del Tesoro. Ejerce directamente o a través de los servidores públicos de la entidad las funciones de la política judicial, que se requieren en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal en todas sus modalidades. Y por último, impone sanciones desde multas hasta suspensión de quienes omitan la obligación de suministrar información o impidan, obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y el control. Entonces, así como a grosso modo, él es el que se encarga técnicamente de imponer, de promover también leyes y sanciones que vayan direccionadas hacia todo lo que tenga que ver con el dinero del Estado. Y todas esas implicaciones, tanto como estar atento a los funcionarios, como estar atento a las entidades que hacen dichos recaudos.
Para la elección del Contralor, en el artículo, se está fijado en el artículo 126 de la Constitución, cómo es que se elige, es elegido por el Congreso, tiene también un periodo de 4 años, lo mismo que el presidente, no puede ser reelegido, solo el Congreso puede admitir su renuncia, debe ser colombiano, pues en nuestro caso tiene que ser mayor de 35 años, con estudios en ciencias jurídicas, económicas, administrativas o contables. No puede ser miembro del Congreso o gestor fiscal del orden nacional y no puede tener antecedentes penales. Y continuaríamos con la siguiente presentación. Continuamos con quién la controla. Nos dice que la Auditoría General de la República es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre la gestión de la CGR y de la Contralorías territoriales. Bueno, entonces nos dice que es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal de Colombia, dotada de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, en el cual está a cargo el Auditor General de la República, que se trata en el artículo 234 de la Constitución Política, por el cual se determina que la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido por periodos de 2 años, en los cuales por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de la Justicia. La ley determinará la manera que se ejerce dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal. También nos dicen que, discúlpalo, la anterior, por favor. Bueno, también nos dicen que a partir de la Constitución de 1991, la Auditoría General de la República comenzó un progreso de la independencia presupuestal frente al Congreso, Contaduría General de la República, con el artículo 274 que hizo efectivo con la sentencia de la Corte Constitucional 1339 del 2000. Bueno, aquí nos dicen que él adquiere cierta autonomía para poder, al momento de elegir y tomar las decisiones con respecto a una situación o a un contrato, no dependa de otras circunstancias para poder castigar o implementar lo debido, lo que se necesita para corregir, y entonces así poder obtener una autonomía propia. Conozcamos un poco acerca de la estructura. Bueno, la primera es el despacho del Contralor General de la República, que está conformado por un comité directivo, juntas de licitaciones y adquisiciones, comisión personal, comité de control interno, Consejo Superior de Carrera Administrativa. Bueno, nos dice que está apoyado en la Secretaría Privada, en la Oficina de Control Disciplinario, en el Centro de Estudios Fiscales, Fondo Cuenta de Capacitaciones y Publicaciones, Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático. También nos dicen que el control fiscal, hay diferentes tipos de controles, y está el micro, que se da que tiene unas estrategias, que utiliza unos procesos estratégicos mediante la oficina jurídica para implementarlos. También se apoya en estrategias con la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, Dirección de Información, de Análisis y Reacción Inmediata. De esta reacción inmediata surge unos subtemas, del cual sería unas subramas, cuál sería la unidad de información, la unidad de análisis de la información, que a su vez es apoyada por un control fiscal micro, que sería la unidad de reacción inmediata. Por consiguiente, tenemos lo que ya son los procesos de evaluación y análisis de mejora,
Estos estamentos se encargan lo que es la Oficina de Control Interno, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Tenemos también, ya tenemos un nivel más abajo, ya sería lo del despacho del vicecontralor. Entonces, nos dice que se da por procesos estratégicos en la Oficina de Planeación, que es apoyada por la Oficina de Sistema de Información. Entonces, bueno, posteriormente a esto tiene unas subdivisiones, la cual es la primera, que nos dice que son las contralorías. Por ejemplo, está la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, que está dividida en tres direcciones, las cuales son de Atención Ciudadana, la segunda, la Dirección de Promoción y Desarrollo de Control Fiscal Participativo, la tercera sería la Dirección de Seguimiento Regional. Por consiguiente, tenemos después lo que ya son las delegadas, que hace parte de un control fiscal macro, la cual sería la Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas. De aquí se desprende dos ramas, la cual es la Dirección de Estudios Macroeconómicos y la Dirección de Cuentos y Estadísticas Fiscales. En la siguiente encontramos lo que es la Contraloría Delegada para el Postconflicto. Y nos dice que esta cumple la misión de evaluar, monitorear, vigilar y controlar el cumplimiento de acuerdo de la perspectiva de las políticas públicas, con el fin de vigilar el dinero destinado a la implementación mismo y a la ley de víctimas, llegando a todo el territorio nacional en defensa de los intereses de la comunidad. Es decir, va enfocado más que todo a la reparación de las víctimas del conflicto, a que se vigile que se realiza adecuadamente. Posterior, tenemos la Contraloría Delegada para la población focalizada, la cual nos dice que su función es vigilar y controlar los planes y estrategias que diseña el gobierno nacional para proteger y garantizar los derechos individuales y colectivos de las poblaciones sujetas a este enfoque diferencial. También vigila y hace seguimiento al dinero invertido para que se lleve a cabo dichos planes y estrategias. Y por último, de este Centro Fiscal Macro tenemos la Contraloría Delegada para la Población Focalizada, que tiene dos subtemas, dos subramas, las cuales son la Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas y la segunda, la Dirección de Orientación del Control Fiscal. Bueno, posteriormente nos dice que de cierta forma también está la que son ya los centros de fiscal micro, que son las Contralorías Delegadas Sectoriales, que nos dice que son Contralorías Delegadas Sectoriales y direcciones de vigilancia fiscal. Bueno, que están conformados por comité y evaluación sectorial. Posterior a esto, tenemos lo que ya son las responsabilidades fiscal y jurisdicción coactiva. Bueno, entonces en esta rama es el resarcimiento del daño al patrimonio público, la Contraloría Delegada para la responsabilidad fiscal, intervención jurídica y cobro coactivo. Bueno, este cobro coactivo es un procedimiento especial por medio del cual las entidades públicas pueden hacer efectivo el recaudo de las deudas fiscales a su favor, a través de sus propias independencias, sin que medie intervención judicial, adquiriendo la doble calidad de juez y parte dentro del proceso. Entonces aquí tenemos unas subestructuras que parten de aquí, de esta definición, las cuales son la unidad de responsabilidad fiscal, que son las encargadas de llevar las direcciones de investigaciones,
Posteriormente tenemos lo que es la unidad de cobro coactivo, que ya es lo que es la dirección de cobro directo a estas entidades. Y en la última sección tenemos lo que ya son las unidades de intervención judicial, que ya es por medio de la ley. Bueno, estos procesos son apoyados mediante las gerencias nacionales, que es la gerencia administrativa y financiera. Esta gerencia administrativa y financiera está subdividida en direcciones de contratación, dirección de infraestructura, bienes y servicios, definición de financiera y dirección de gestión documental. Y por último, tenemos lo que ya sería el siguiente apoyo, que es el de gerencia de talentos humanos, la dirección de gestión de talentos humanos, dirección de la carrera administrativa.